Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Y otro día que nos da la vida de oportunidad de estar con ustedes aquí en esta emisión de Pedro Ferriz de Con, aquí en Central FM Equilibrio. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de mi equipo de trabajo, como siempre, les agradezco muchísimo el que estemos juntos esta mañana, esperando tener el privilegio de contar con ustedes a lo largo de estas próximas 2 horas y cuarto para llevarles por el mundo de la información. Hay, como siempre, un montón de cosas que tenemos que platicar con ustedes y estamos listos, todos puestos para empezar con un resumen en esta hora central. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. El empresariado norteamericano vuelve otra vez a la carga con respecto de México y de la actitud del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la actitud que estamos teniendo en México, en el gobierno de México, hacia el tratado comercial con los Estados Unidos. 12 organismos empresariales privados de la Unión Americana, unidos en la Alianza para el Cumplimiento del Comercio, conocido como la AFTE, denunciaron que hay políticas que Andrés Manuel López Obrador llevan en contra de los compromisos adquiridos en el TEMEC, lo que restringe aún más el acceso a los exportadores norteamericanos y a las compañías de Estados Unidos que hacen negocios en México. Dicen que hay falta de adherencia del gobierno de López Obrador a las obligaciones en áreas como energía, lo hemos visto, ¿no? Productos farmacéuticos, medicina, biotecnología, telecomunicaciones, radiodifusión, servicios audiovisuales, etiquetado de alimentos, una torpeza en las aduanas, facilitación del comercio y servicios de pago, así entre otras, ¿no? Reclamaron que la administración del tabasqueño parece tener la intención de ignorar los compromisos con el TEMEC y que en otros casos las leyes que se han adoptado en México para cumplir con el tratado están y siguen en el limbo. Y estas organizaciones empresariales norteamericanas le piden a la vicepresidente Kamala Harris que presione a el gobierno de López Obrador para cumplir con los pactos suscritos en el TEMEC. En una carta, la coalición pidió expresamente a Kamala Harris utilizar el diálogo económico de alto nivel, esto que se conoce como el DEAN, que entablarán los gobiernos de Washington y la Ciudad de México en Washington para obligar a México a remediar esta situación que se está acumulando, es creciente y puede derivar en un problema mucho mayor. En marzo pasado, esta Asociación de Empresarios Norteamericana envió otro documento en el que detalló el incumplimiento del gobierno mexicano en por lo menos 12 capítulos del TEMEC, pero la lista ahora se ha acumulado y en sectores estratégicos como el energético y el de las telecomunicaciones, la actitud de México es aberrante en función del TEMEC. Se presentó el día de ayer por el titular de la Secretaría de Hacienda ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados, el paquete económico del año 2022. Ahí estuvo Rogelio Ramírez de la O como titular de Hacienda, entregando a la Cámara lo que se contempla para invertir en gasto en el 2022. Se propone un crecimiento del 4.1% por abajo de la recesión, es decir, un intento de recuperación vamos a ver cómo terminan los números en este año, que van a ser recesivos y que se podría esperar un crecimiento más o menos similar a la recesión que acumularíamos al final de este año. Se programa una inflación del 3.4%, un barril de petróleo promedio al año en el 2022 de $55.10 y se estima una plataforma de producción petrolera promedio de 1.826.000 barriles diarios de petróleo. Vamos a ver si estas cifras son alcanzables. El gasto programable para el próximo año en Pemex es de, fíjense nada más, programado desde el presupuesto de egresos de la Federación para el año que viene, 636.281 millones de pesos, un 16.8% más, o sea, 91.000
683 millones de pesos más que en el monto que se le invirtió a Petróleos Mexicanos el año que corre, este 2021, que fue de 554.598 millones de pesos. Y para la Comisión Federal de Electricidad se prevé un incremento del 7.7%, o el equivalente a 32.852 millones de pesos respecto a la cifra aprobada en el 2021, que fue de 417.000 millones de pesos. En otras palabras, estamos hablando de una inversión para la Comisión Federal de casi medio millón de millones, 449.997 millones de pesos entre las dos empresas productivas del Estado, es decir, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Se está previendo un gasto de más de 1 millón de millones, 100,000 millones de pesos. Es una cifra que representaría un poquito menos de la sexta parte del presupuesto nacional completo para gastarse el año que viene. Ramírez de la O dijo que en la propuesta del Ejecutivo se considera una tasa de interés promedio de la tasa preferencial de un 5%, un tipo de cambio de 20 pesos con 30 centavos por dólar, y dice que el próximo año va a estar guiado por una recuperación económica destinada a resolver retos asociados con la desigualdad, con el COVID, en este paquete construido sobre 3 pilares. El primero son los apoyos para el bienestar de la población más vulnerable. El segundo es la estabilidad y solidez de las finanzas públicas, manteniendo la prudencia fiscal. El tercero es el apoyo a proyectos regionales de inversión que detonan desarrollo social y que tienen impactos positivos directos e indirectos en el bienestar y el empleo. Esos son los ejes de desarrollo que están pensados desde el gobierno de la Cuarta Transformación. Bueno, vamos a hablar un poco más adelante, si ustedes me lo permiten, de esto. El titular de Hacienda dice que en este paquete económico hay medidas en materia de equidad de género para sentar bases para futuros planes, y anuncia apoyos para la economía a la mujer, que fue uno de los sectores más afectados por la pandemia. La probabilidad de que una mujer encuentre un empleo en México en este presente es más o menos un 25% menor a la posibilidad que tenga un hombre de encontrar lo mismo. Dice que el gasto para la Secretaría de Salud tendría un incremento del 27.6%, mientras que para la función de la salud habría un incremento del 15.1%. Óiganlo. Así, se están asignando 800,000 millones de pesos a esta función, la cual incluye adquisición de vacunas y medicamentos, servicios de salud gratuitos, atención al rezago de la atención médica y el incremento de una plantilla de trabajadores sanitarios para atender la pandemia. Rezago a la atención media es lo que está reconociendo Rogelio Ramírez de la O. La Secretaría de Salud redujo en más de 40% la previsión de gasto para la compra de vacunas para el 2022. Y aquí hay cifras que francamente parece como si escondieran algo. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación señala que para el programa de vacunación, el gobierno federal solicitó poco más de 28,700 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal. La cifra, no obstante, es 42,5% menor a los 50,000 millones de pesos que se dedicaron para este fin en el año que corre. El programa de vacunación que opera en la Secretaría de Salud pasaría de más de 2,153 millones de pesos este año a prácticamente 29,000 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal. Esto representa un incremento sustancial de 26,580 millones de pesos y convierte a la vacunación en el programa central de la dependencia. Hacia adentro de la dependencia, el proyecto es vacunar. A pesar de esto, el presupuesto total del programa representa un monto inferior al previsto para este año, y la reducción ocurre en un escenario en el que el gobierno federal aún no define si será necesaria la aplicación de una tercera dosis como apoyo, que ya otros países la están definiendo. Aquí en Estados Unidos, Pfizer ya está obviamente vacunando con un tercer apoyo a personas que así lo solicitan, con una previa cita a una farmacia. Inmediatamente llegas, presentas tu tarjeta que fuiste vacunado en 2 ocasiones
y sin pedir ni mediar palabra, te vacunan con la tercera dosis. La población sin seguridad social enfrenta este año un escenario nada alentador, no solamente por la pandemia, sino también por una reducción de recursos. En los primeros 7 meses del año hubo 43.800 billones de pesos de recursos federales para este segmento de la población, pero estos son 21% menores a un lapso similar del año 2020. Además, es el menor monto de los últimos 5 años. Las cifras de la Secretaría de Hacienda y México Evalúa evidencian que la cantidad está 17% por debajo de lo programado para el INSABI, que es el organismo que ahora se encarga de la atención gratuita por salud a todo México, con muchas obligaciones y poco presupuesto. El gobierno federal propuso asignar 62,000, perdón, ya lo mareé con tantas cifras, pero es el presupuesto del año que viene, 62,942 billones de pesos del presupuesto al Tren Maya para el 2022, 66.6% más real frente a lo aprobado en el año que corre. Cada vez están estos proyectos de las obras faraónicas del presidente pidiendo más dinero. El Poder Judicial y el Poder Legislativo, así como órganos autónomos, solicitan un incremento de más de 7,000 millones de pesos para el presupuesto del año que viene. Dentro de este paquete económico 2022, la Secretaría de Hacienda propone un nuevo régimen fiscal para personas físicas y morales de menores ingresos, así como la eliminación de regímenes actuales como la incorporación fiscal y el de actividades agrícolas. ¿Cuál es la idea? Y se me hace buena. La idea es tratar de combatir la informalidad, haciendo que haya un proyecto voluntario para que la gente pague impuestos, aunque sean poquitas proporciones, en función de los también ingresos que son, pues digamos, ingresos limitativos en función de las personas que tienen los menores deciles de ingreso en el país. El gobierno federal tendrá que devolver alrededor de 1,000 millones de pesos en impuestos pagados indebidamente por Carmela Azcárraga Milmo, hija del fundador de Telesistema Mexicano, hoy Televisa, Emilio Azcárraga Vidaurreta. La segunda sala de la Corte descartó aclarar una sentencia aprobada desde el pasado 14 de abril, en la que resolvió que la sucesión de Azcárraga, fallecida en el 2020, tiene derecho a la devolución de 338,900,000 pesos que pagó al Servicio de Administración Tributaria en noviembre del 2007, más actualizaciones acumuladas durante 14 años. Así se las gastan. Después del sismo vivido hace 48 horas, de 7.1 grados en la escala de magnitud de Richter, 60 familias de Chilpancingo se quedaron sin hogar porque sus departamentos resultaron con daños estructurales. Los damnificados reclaman la inacción de los 3 niveles de gobierno, ya que desde el martes no les ha llegado, bueno, ni siquiera una comunicación de aquí estamos, en qué les podemos servir, en dónde están sus penurias, cómo podemos sacar este tema adelante. Luego de un recorrido, José Díaz Moreno, alcalde de Tlahuelilpan, urgió a los gobiernos federal y al de Hidalgo apoyar para atender al menos 100 familias afectadas por inundaciones severas que se dieron luego del desbordamiento del río El Salado. Y con ello, bueno, José Díaz Moreno, el alcalde de Tlahuelilpan, hace un llamado. Nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades, tanto estatales como federales, para que vengan a Tlahuelilpan y que nos ayuden a hacer un recuento de los daños. Tenemos más de 100 familias damnificadas, tenemos más de 100 casas que se inundaron. Tenemos que darles la cara a esa gente que hoy necesita del apoyo de toda la sociedad. Tremendas las inundaciones allá en el estado de Hidalgo y en otros también. El gobierno de Hidalgo ordenó a personas que habitan cerca del río Tula evacuar sus domicilios ante la alerta por la creciente del agua, luego del desfogue de las presas de Danxó en el estado de México y de La Requena allá cerca de Tula. Con recorridos a gritos, elementos del ejército mexicano exhortaron a los habitantes de Tula a desalojar zonas que están hoy susceptibles de inundaciones fuertes. Lo más importante es salvar su vida. Esto es lo más importante, lo demás se recupera. La vida de ustedes,
de sus seres queridos, no. Yo vine aquí con un helicóptero para evacuarlos en este momento. En este momento hay un tono de desesperación en este exhorto que hace el ejército mexicano. Unas 1,000 personas del municipio de Ixmiquilpan fueron evacuadas ante el riesgo de inundaciones. Omar Fayad, el gobernador de Hidalgo, informó que el desalojo se realizó en localidades como Progreso, Vistahermosa, 20 de noviembre, El Malle, El Fitzi, también San Javier, El Bondo, San Antonio, La Trinidad Moreno y la Colonia Centro, ahí en las avenidas Felipe Ángeles, entre estas avenidas Felipe Ángeles e Hidalgo. Omar Fayad dice que hay 5,000 viviendas dañadas, 3,000 en Tula, afectaciones en puentes, 23 puentes vehiculares, 6 puentes peatonales, 11 escuelas, 3 hospitales. Fue tremendo. Hablando de cosas tremendas, lo que sucedió en un hospital del Seguro Social en Tula, en Hidalgo, fue increíble. Estaba el hospital operando cuando vienen las lluvias extraordinarias. Se inunda parte del hospital. Había pacientes que estaban funcionando a base de respiradores. Se va la luz. No había planta de luz, no hay planta de luz en el hospital. Quisiera funcionar los respiradores y 14 pacientes con respirador mueren asfixiados porque no hubo la posibilidad de, se pedía a gritos que hubiera el refuerzo con oxígeno. No llegó nada y murieron. Ante estas críticas por el actual de las autoridades en las inundaciones de Hidalgo, el gobernador Omar Fayad dejó ver la responsabilidad de haber alertado de lo que vendría con la gravedad de estas inundaciones y la magnitud por las lluvias de un aviso de la Conagua. Opinó que la institución federal es la responsable de emitir informes con inteligencia meteorológica sobre posibles desbordamientos de ríos, rebase de topes de presas, provocación de muerte por pacientes que están como aquí, en este caso. Oye, vean ustedes quien me acompaña en el video, vean ustedes las condiciones en las que sacan a estos pacientes que estaban en terapia intensiva con respiradores y en lo que lo están sacando se están asfixiando porque no tienen el apoyo de estos aparatos. No hay luz, no hay vida. Habla Omar Fayad. Tenemos una alerta muy importante. Es una alerta altamente significativa porque las cosas no pintan bien. Hay un alertamiento ya general de Conagua, que es la autoridad competente. Dice, ahí viene el inspector de Conagua, dice una señora. Zoé Robledo, director del Seguro Social, ante la muerte de estos 14 pacientes, dice que se va a investigar el caso. Las lluvias torrenciales en Hidalgo, en el Estado de México y en la Ciudad de México generaron un incremento súbito en el caudal del río Tula que lo llevó a su desbordamiento en un punto cercano al hospital. Desafortunadamente, ni el personal directivo del hospital, ni la Jefatura de Prestaciones Médicas, ni la delegación del IMSS en Hidalgo fueron advertidos, ni oficial ni informalmente, del fenómeno y de su potencial. Un desastre súbito que en cuestión de minutos puso bajo el agua a toda una ciudad, incluido nuestro hospital. Sí, un hospital que no tiene planta de luz y que por lo mismo se sabe, ¿no?, que si se va la luz, se va la vida. Ante la falta de previsión por un elemento tan simple como una planta de luz. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, nuestras estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en la República Mexicana y plataformas diversas en donde estamos contigo en @PedroFerriz en el Twitter, en @CentralFM en el Twitter también y por supuesto llegamos a ti por todas las vías posibles para poder juntos entender todo aquello de lo que te informas. Regreso después de estos mensajes. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este jueves 9 de septiembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 12, con una probabilidad de lluvia del 30%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com.
Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Fíjense que en este 2021 el COVID se ha convertido en la primera causa de muerte en mujeres en estado de gravidez, es decir, embarazadas, en el país, según advierte Carissa Etienne, que es la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Explica que en América hubo 270,000 casos de COVID en embarazadas, con 2,600 muertes, es decir, el 1% de las infectadas falleció. Aclara que casi todas las muertes de mujeres en estado de embarazo son prevenibles y las pérdidas incalculables. Most countries in our region have already reported more cases and deaths among pregnant women this year than in all of 2020. Vaccines have another advantage. As a mother breastfeeds, she passes immunity to her baby. Dice, muchos países en la región han registrado más casos de muertes entre mujeres embarazadas que en el 2020. Las vacunas también son una ventaja porque la mujer, al alimentar a su hijo, le está también transfiriendo parte de la inmunidad al bebé. Carissa Etienne subraya que el riesgo registrado es especialmente alto en México, en Argentina y en Brasil. For the past 3 decades, Latin America and the Caribbean struggled to reduce maternal mortality. And now the pandemic threatens to wipe away 20 years of hard-fought gains. Dice, por 3 décadas, América Latina y el Caribe han luchado para reducir la mortalidad materna. Pero la pandemia está amenazando con por lo menos borrar 20 años de los esfuerzos que hemos tenido en ese sentido. La funcionaria lamentó que en algunos países la atención prenatal se interrumpió en más de un 50% en los centros de salud. This means that far too many women had trouble getting a doctor's appointment at a time when care couldn't be more critical. Y dice, esto significa que muchas mujeres tuvieron problemas para pactar una cita que se les diera para que fueran atendidas en el momento más crítico que hemos tenido en los últimos tiempos. Ciro Ugarte, director de emergencias de salud de la Organización Panamericana, comentó que se observa en México una caída sostenida de nuevos casos de COVID, de 120,000 hace 3 semanas a 90,000 en esta semana, pero el número de muertes está por encima de los 1,000 diarios todavía en México. Jairo Méndez, asesor de enfermedades virales emergentes de la Organización Panamericana de la Salud, asegura que la variante Delta ya representa más del 96% de las secuencias reportadas en México durante la última semana epidemiológica y hasta un 98% es por Delta en la capital del país. Hay lugares en donde se ha presentado más el fenómeno de Delta, como Sinaloa, Baja California Sur, Quintana Roo, Veracruz, Estado de México y la capital de la República Mexicana. Sobre la variante, dice que representa al menos el 3% de las secuencias reportadas hasta el momento, principalmente en el Estado de México, en la Ciudad de México y en el Estado de Puebla. Además, Jarbas Barbosa, su director de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, asegura que los estudios sobre las vacunas hasta este momento sabemos que protegen por 8 meses y entonces implica que tendría que venir un apoyo de una tercera dosis. Ante la severa contención migratoria en la frontera sur, el presidente López Obrador reitera que su gobierno no es pelele. Es el complejo este hombre de los Estados Unidos. No nos dejamos presionar por ningún gobierno extranjero. Que nosotros actuamos con apego a los principios de nuestra política exterior. Bueno, el flujo migratorio rebasó a México y Estados Unidos pese a los operativos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración y a las restricciones norteamericanas. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre enero y julio de este año, fueron detenidos, oiga usted, 1,113,000 extranjeros al intentar ingresar sin documentos a los Estados Unidos, la cifra más alta para ese periodo desde el año 2000.
En México, un número cada vez mayor de migrantes, principalmente haitianos, opta por solicitar refugio para permanecer en el país de manera legal. El número de solicitantes suma más de 77,000 en este momento, cantidad récord que somete a gran presión, ya lo hemos platicado, incluso con empresarios allá en la zona de Tapachula, en Chiapas, principal punto de trámite, y la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados también reportan este mismo fenómeno migratorio social. La Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional a la Ley General de Comunicación Social 2018, conocida como la Ley Chayote, por considerar que otorga al gobierno una enorme discrecionalidad para ejercer su gasto de difusión. Por unanimidad, la primera sala de la Corte amparó a la organización Artículo 19 en contra de esta ley promulgada por el expresidente Enrique Peña Nieto por atentar en contra de la libertad de expresión al no contener criterios claros y objetivos sobre el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social y de contratación de medios. Una vez que la Corte notifique oficialmente su sentencia, el Congreso de la Unión será emplazado por un juez de distrito para subsanar las omisiones detectadas en la ley o incluso derogarla y aprobar una nueva, pues la reforma del 2014 al artículo 134 constitucional lo obliga a reglamentar esta materia. El plazo para emitir la nueva legislación será el periodo ordinario de sesiones que acaba de iniciar y que termina en diciembre. Al anunciar que el Poder Judicial Federal otorgará licencias de paternidad por 3 meses, medida revolucionaria, y defenderá gratuitamente a mujeres acusadas de aborto, Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, revela que 2 jueces federales suspendidos y bajo investigación llevaban años violando mujeres sin que se les sancionara, y habla así. Que es quizás la medida más transformadora y revolucionaria que se ha tomado en la historia del Poder Judicial y de las instituciones públicas de México, generará primero terminar con el estereotipo de la mujer cuidadora. Generará también permitir que se acabe con la discriminación laboral. Hay 2 casos de 2 juzgadores federales donde prácticamente tenían años violando trabajadoras en el Poder Judicial y nadie hacía nada. Ahorita están en investigación, están suspendidos. Claudia Sheinbaum, por su parte, jefe de gobierno de la Ciudad de México, evalúa sancionar a la empresa que opera la línea 2 del cablebús luego de lo que pasó en el sismo, porque no había, fíjense, a esta planta que le faltaba para generar energía eléctrica en el cablebús, viene un castigo para la empresa que operaba. Y a un hospital de Tula que no tenía una planta para salvar la vida de 14 personas, a esa no pasa nada. Claudia Sheinbaum habla. La planta de emergencia no entró en operación hasta un tiempo posterior, solamente fue en una parte del tramo de la línea, en un tramo de la línea 2, se está revisando exactamente qué pasó y en todo caso la sanción a las empresas si es el caso. Sí, a ver qué pasa en Tula, ¿no? Porque aquí sí, porque se quedaron atorados y acá no, porque se quedaron muertos, ¿no? Así de complicado. Un tribunal federal confirmó la inhabilitación por 10 años para el servicio público impuesta a Rosario Robles, que lleva más de 2 años en la cárcel, y ahora aparte le cae una inhabilitación para ser funcionaria pública por los próximos 10, que probablemente estará en la cárcel. Claudia Priscila M., quien era colaboradora de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exdirigente del PRI en la Ciudad de México, fue detenida por posible participación en el delito de trata de personas. El youtuber Ricardo González, conocido como el Rix, se declaró culpable de violación equiparada en grado de tentativa en contra de la también youtuber Nat Campos. Un juez de control le dicta una pena de 3 años, 2 meses de cárcel, así como reparación del daño. Logró su libertad luego de pagar una fianza. Movimiento Ciudadano pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación suspender la vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por la donación al partido de 14 millones de pesos de la familia de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León. El Instituto Político impugnó nuevamente ante la Sala Superior la sanción
por esta cantidad, por estos 28 millones de pesos que le impuso el INE. En el recurso de esta demanda está el no devolver a la autoridad electoral el acuerdo, sino reindividualizar la sanción y exigir al INE crear un reglamento o lineamientos para que los partidos conozcan el origen de los recursos que reciben de los militantes. A ver cómo le pueden hacer para que esto sea. Por lo pronto, a mí se me hace que esto es una tremenda simulación. No hay... no le veo por ningún otro lado. Incluso cada vez que nos llegan noticias de estas, de pretendidas multas a gobernadores electos, bueno, esto no va a pasar nada, y de hecho no pasa. En la Plaza de la Mexicanidad, ahí en Ciudad Juárez, y en medio de inconformidades feministas, Maru Campos rinde protesta anoche como gobernadora constitucional de Chihuahua para el periodo 2021-2027. Andrés Manuel López Obrador asegura que las acusaciones en contra de Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, son con una finalidad: impedir que esta mujer sea candidato de Morena al gobierno del Estado de México en el 2024. ¿Cuándo fue la acusación? 2013, la denuncia del 2017 y estamos en el 2021. ¿Qué es lo que seguramente está sucediendo? Que ya la ven a la maestra como posible candidata, porque en el 2023 vienen elecciones en el Estado de México. Siempre digo, no hay texto sin contexto. Y miren quién lo dice. En promedio, el 58% de los niños que presenciaron violencia en sus hogares ha resultado afectado en su aprendizaje durante la pandemia, al grado de no poder comprender un texto o resolver una operación matemática. Esto según una investigación de la organización Mexicanos Primero. México es una de las naciones más rezagadas respecto al aprendizaje en matemáticas, comprensión en lectura, entre los países integrantes de la OCDE, y la violencia registrada durante el confinamiento por el COVID repercutió fuertemente en los estudiantes. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, pide a países ricos con grandes suministros de vacuna se abstengan de ofrecer refuerzos en la tercera vacuna hasta por lo menos fin de año. I will not stay silent when the companies and countries that control the global supply of vaccines think the world's poor should be satisfied with leftovers. No voy a permanecer callado ante compañías y países que controlan grandes suministros de vacunas y que piensen que el mundo pobre debe de solamente ser satisfecho con lo que queda, con el resto, con el desperdicio de las vacunas que no son utilizadas. El gobierno de la Florida no puede prohibir que las escuelas públicas ordenen a sus alumnos usar mascarillas para protegerse en contra del COVID, mientras una corte de apelaciones decide si la prohibición es legal, según sentencia John Cooper, juez del condado de Leon, quien levantó una suspensión automática de su fallo la semana pasada sobre que el gobernador republicano Ron DeSantis y los colegios del estado abusaron de su autoridad al imponer la prohibición por decreto y multar a las juntas escolares que desacataron esta orden. Y con ello, otra vez siguen las confusiones entre las órdenes federales y los principios estatales en la Unión Americana en torno a esta pandemia que confunde. Luego de 16 años al frente del gobierno alemán y a pocos días de dejarlo, la canciller Angela Merkel acepta que es feminista. En otras oportunidades ha respondido de manera ambigua, hoy se pronuncia abiertamente en este sentido. La tormenta tropical Mindy se formó en el noreste del Golfo de México rumbo a la Florida, según informa el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. También Mindy, con vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora, llevará fuertes lluvias a la Florida y partes de Georgia y Carolina del Sur para el día de hoy. Estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones, en Android y en iOS, nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas. Y hoy estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta, que está ligada con el presupuesto, el paquete económico para
este año que viene. Hacienda presenta ante el Congreso su propuesta de paquete económico 2022. Y lo que les pregunto a ustedes, ¿piensan que el año que viene será un año mejor para el país? Hasta este momento, el 19% de nuestra audiencia piensa que el año que viene será mejor para México. El 81% piensa lo contrario. Gracias por contestar esta pregunta que hacemos y por participar en la opinión pública de México. Regreso luego de esta pausa. El clima en Central FM. Equilibrio. Para Houston, Texas, este jueves 9 de septiembre se espera una temperatura máxima de 35 grados y una mínima de 25, con una probabilidad de lluvia del 10%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Fíjense que el día de ayer se presentó y rápido la propuesta de lo que se llama el paquete económico para el año 2022. Lo primero que habría que decir es que obviamente esta propuesta fue elaborada antes de que entrara Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda. No hay poder humano, no existe poder humano que en los días que lleva el titular al frente de Hacienda haya podido diseñar él el paquete económico, sino que es una inercia que se lleva dentro de la propia Secretaría de Hacienda con los ingredientes que constantemente hay de comunicación entre Hacienda y la Presidencia de la República, ya que la segunda, la Presidencia de la República, le dice a Hacienda, vete por acá, estas son las pautas, esto es lo que tenemos que hacer, y finalmente se conforma con esto un presupuesto que en algunos rubros preocupa, porque en unos o se gasta de más y en otros o se gasta de menos. Hay una desproporción y hay un despropósito en lo que desde nuestro punto de vista serían las prioridades para el país. ¿En dónde están las prioridades para el país? Bueno, yo pienso que básicamente un país como el nuestro debe de fortalecer el ejercicio de su Estado de Derecho. Es decir, hay que apuntalar al Poder Judicial para que de casos presentados sobre ilegalidades se conviertan en un porcentaje de casos resueltos. Y este porcentaje de casos resueltos, llevados a la justicia con una determinación justa, para eso son, operen y se ejerza en el país un Estado de Derecho. Si no hay un Estado de Derecho, ni México ni el país que sea funciona. Un país como este y como cualquiera tiene que tener un presupuesto muy importante para dos rubros: la educación, con todos sus derivados culturales, de investigación, de bellas artes, de actividades de todo tipo, educación y salud. Estos dos rubros son fundamentales. Y de ahí tendría que derivar en un cuarto propósito que estaría vinculado con la construcción de infraestructura que evitara que hubiera dentro de nuestro país lo que se conoce como un costo país oneroso, que hiciera que operar en México resultara caro, como de hecho hoy resulta. Con estos elementos, digamos así, vistos así muy desde arriba, se podría pensar que dentro de todo esto el marco rector sería entre el sector salud, que es digamos un recurso que tendríamos que estar constantemente viendo reforzado, que hubiera un adecuado manejo de la pandemia junto con enfermedades crónico-degenerativas y un ejercicio eficaz para la población en función de las reorganizaciones que se han hecho. El Seguro Popular se hace a un lado y se hace presente el INSABI. Digamos, es muy complicado administrar un país, por supuesto, pero si vemos esto y consideramos números macroeconómicos, tendríamos que ver que tendría que haber una relación entre lo gastable, este gasto programable, y lo que se tendría que controlar en función de tasas de interés.
inflación, soberanía monetaria en términos generales, ahorro y el potencial que tenga el Banco de México para apuntalar a la soberanía del peso mexicano. Con eso estaríamos más o menos en un planteamiento general. Ahora, Rogelio Ramírez de la O habla de los ejes rectores para el ejercicio del presupuesto en el año que viene. Habla de apoyos para el bienestar a la población más vulnerable. Es decir, vuelve a poner en el primer plano a los programas asistencialistas, que es una de las medidas más importantes, prioritarias, que toma el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en este proceso populista, ¿no? O sea, vamos a meterle dinero al asistencialismo. Una, estabilidad y solidez de las finanzas públicas manteniendo prudencia fiscal. Prudencia fiscal después de que se gasta el presupuesto de compensación de los fondos federales, que es digamos un presupuesto que había de más de $250 millones de pesos, se lo echaron. Se echaron todos los fondos de los fideicomisos extinguidos. Se echaron todo el presupuesto y más con deudas adquiridas para la operación del propio gobierno a través de la emisión de papel soberano y de papel en las principales organizaciones, en las que, por cierto, hoy con pérdida, estarán siendo apuntaladas con más de $1 millón de millones, 100,000 millones de pesos. Hablo de unos 700,000 millones de pesos para Petróleos Mexicanos para el año que viene y aproximadamente unos 430,000 millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad. Algo así como un poco menos de la sexta parte del presupuesto programable para el año que viene se gastará solamente en esta pretendida soberanía digamos, energética para Pemex y para la Comisión Federal de Electricidad, haciendo a un lado a las inversiones privadas. Se ve claramente, y un tercer punto que es el más importante, el apoyo a proyectos regionales de inversión que detonen el desarrollo social y que tengan impactos en el bienestar y el empleo. ¿Qué quiere decir? Me canso ganso, el presidente de la República, entre asistencialismo, una hiperprotección para que haya gasto, posibilidad de acumular dinero para el fisco y gastarlo en sus programas sin métrica y sus obras faraónicas, Dos Bocas, Felipe Ángeles, Transísmico, Tren Maya, de entrada, son la base ideológica, práctica, económica para el ejercicio del año que viene en el presupuesto de la Federación. Este paquete económico va a tener muchos roces entre Hacienda y la Presidencia. Y hago una previsión. Como estoy viendo hoy la confrontación de ideas entre la Presidencia y Hacienda, como estoy viendo hoy la actitud de Rogelio Ramírez de la O y el presidente de la República, mi pronóstico es este. ¿Cuántos secretarios de Hacienda llevamos? 3. De estos 3, este último, estoy seguro que no aguanta el año que entra. Si es que defiende su política económica como economista ante lo que el presidente propone como presidente sin tener el más somero conocimiento de cómo se manejan las finanzas en el país. O le hacen caso al secretario de Hacienda o pienso que el secretario de Hacienda no podría sostener su posición ante tanta imposición. Regreso después de estos mensajes. Conéctate con Pedro Ferriz de Con en esta era digital a través de centralfmequilibrio.com. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. ¿Cómo se ve el estado del país? Miren, hay algunas situaciones que se están empezando a acumular y que se están convirtiendo desde nuestro punto de vista en una especie de una olla de presión, que en cualquier momento esto puede hervir y esto resultaría un tanto negativo al acuerdo comercial que tenemos entre Canadá, Estados Unidos y nosotros. Hay una alianza que se llama Alianza para el Cumplimiento del Comercio de Estados Unidos,
que está integrada por 12 organizaciones de la iniciativa privada norteamericana que están pidiendo a la vicepresidente de los Estados Unidos, a Kamala Harris, que presione al gobierno de México para que cumpla con los acuerdos del tratado comercial del famoso TEMEC. Le enviaron el año pasado al gobierno del presidente Trump, le enviaron una carta igual, estos empresarios, en las que hablaban de la necesidad que hay del gobierno de los Estados Unidos para presionar al gobierno mexicano a que cumpla con los acuerdos. Miren, hay procesos federales, y esto hablo no solamente de México, sino de Estados Unidos y de Canadá, que son inferiores a los procesos internacionales. Es decir, puede haber leyes aquí abajo, en lo federal, que manden cosas diferentes a lo que acuerdos internacionales son pactados, porque entonces el proceso se vuelve metaconstitucional. Es decir, va por arriba de las constituciones o del establecimiento de las bases legales, tanto de Canadá como de Estados Unidos como de México. Y estos acuerdos internacionales son sagrados. Bueno, dentro de los rasgos psicopáticos que tiene el presidente López Obrador, se encuentra el de que se puede pretender, como de hecho se ve, que es más poderoso que la propia naturaleza y que puede ir en contra de la ley y compromisos adquiridos y pactados en casos pretendiendo que no ocurra nada, lo que en un plano de la realidad resulta imposible. El presidente López Obrador ha ido diseñando una política que dice no puede ser sometida a ningún tipo de presión de ningún país. El problema que tiene el presidente es que no entiende que un acuerdo comercial como el Tratado Comercial, el TEMEC, no es producto de ningún tipo de presión. Es producto de negociaciones llevadas a cabo entre gobiernos para pactar acuerdos que sean afines a la aprobación, así son las negociaciones, de la mayor cantidad posible de datos que documenten la satisfacción de las partes. Pero el presidente no lo piensa así. Y entonces empiezan las presiones y ya las tiene sobre su escritorio la vicepresidenta de los Estados Unidos para presionar a México a que cumpla con los principios del TEMEC. Hay un diálogo económico de alto nivel que está empezando a funcionar a partir del día de hoy entre México y Estados Unidos y que se va a centrar en comercio, en frontera, en producción de chips para la industria automotriz. Y esto lo informa Marcelo Ebrard. Dice que México usará este foro para acelerar inversiones, contando con la participación de los titulares de la Secretaría de Economía y también de la Secretaría de Hacienda. Ahora, con todo esto, yo me puedo preguntar, Marcelo, ¿cómo quieres que haya un incentivo para que más inversión venga a nuestro país cuando tenemos organizaciones completas de empresarios, de petroleros, de grupos mineros, de acereros en los Estados Unidos, de servicios, que están exigiendo que México cumpla con reglas cuando se está faltando a las propias reglas en función de las inversiones que estos países como Estados Unidos han invertido en México y después se han visto traicionados por las políticas locales, que por un lado se estimula para que vengan e inviertan y por el otro lado se les expulsa de manera explícita, impidiendo o inhibiendo u obstaculizando su trabajo y el desempeño y desenvolvimiento sano de sus inversiones. Es prácticamente imposible. En fin, esperamos que haya algo positivo en este diálogo que se establece a partir del día de hoy. Y solamente para rematar, decir que la Secretaría de Hacienda está pidiendo al Congreso más de 3.565 millones de pesos para crear 10.045 plazas para el cuerpo de la Policía Militar, residencias de especialidades médicas, puestos laborales en puertos, turismo y escuelas. Esta asignación se encuentra dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación en el paquete económico presentado el día de ayer. Pocas áreas de un gobierno
pueden ser tan represivas como una policía militar, a la que por lo visto piensan reforzar de manera considerable. Y habrá que considerar también que el presidente ve con buenos ojos pedir el diezmo sobre salarios a servidores públicos, como demuestra la defensa que hace al actual titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, por lo que le resulta conveniente abrir nuevas plazas federales. ¿Para qué? Para mantener el control. Y con ello, el incentivar a la creación de una policía militar con mayores presupuestos y posibilidades, se me hace también un camino igual o peor que lo que sería la propia iniciativa por la militarización. Digamos, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, mal que bien, tienen una definición sobre el trabajo en la sociedad, a fuerza, si ustedes quieren. Pero de la policía militar, ¿qué sabes? Tú, ¿qué sé yo de ella? Es una especie como de Gestapo a la mexicana. Y lo digo con todo sentido de responsabilidad. Regreso luego de esta pausa. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Bueno, luego de las presiones que se han recibido hacia México por falta de seriedad en los acuerdos en el TEMEC, hoy hay una reunión muy importante entre los dos países que, bueno, tratarán de aclarar algunas de estas situaciones, y estoy en comunicación con Adriana Braniff en Miami, que nos tiene, como siempre, un reporte. Querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, pues ya llegó el día de esta reunión en Washington. Es un diálogo económico, ya lo anunciaste, incluso con eso arrancó este noticiero. Es una reunión muy importante de alto nivel para tratar temas económicos entre México y Estados Unidos. Y esta reunión pues va a estar presidida por Kamala Harris, la vicepresidenta, va a estar también Anthony Blinken, el secretario de Estado, va a estar Gina Raimondo, que es la secretaria de Comercio, va a estar Ken Salazar como embajador de Estados Unidos en México estrenándose, y bueno, van a ir Marcelo Ebrard, Tatiana Cloutier, Esteban Moctezuma. Esta reunión ha estado muy carteada, Pedro, o sea, cartas han ido y venido antes de que se concrete. Primero está la carta que dijo el presidente que iba a mandar a Joe Biden, pidiéndole otra vez, más bien insistiéndole otra vez con este proyecto de Sembrando Vida. Pero hay otra carta que hoy es la noticia en medios internacionales, y de eso queremos hablar. Esta carta que le manda un grupo de empresarios norteamericanos a Kamala Harris antes de que inicie esta reunión. Esta carta pues es básicamente para acusar a López Obrador de que está ignorando, de que no está respetando los acuerdos del TECMEC, como se llama aquí, el USMCA, el Tratado Comercial. Ayer buscamos esta carta, que es pública, para ver más de cerca qué es lo que están pidiendo o qué es lo que están solicitando este grupo de 14 empresarios a Kamala Harris. Son empresarios del sector médico, del sector energético, del sector manufacturero, del sector de las telecomunicaciones, y vamos a poner en pantalla, esta es la carta. Tenemos aquí, bueno, aquí dice que estos empresarios se agrupan en la Alianza para el Control del Comercio y que piden a la administración Biden-Harris que mejore la implementación del tratado. Y esto dice la carta. Si vamos a ver un poquito de los textos, porque son como 3 cuartillas. Vemos aquí lo primero que se pide, vamos a poner esta foto, es: pedimos a la administración Biden-Harris que haga responsable a México por el persistente incumplimiento del acuerdo. Ahí está subrayado con amarillo, y luego más adelante en otro fragmento que vamos a poner en pantalla dice: es lamentable que después de más de un año de que el tratado, el USMCA, debería estar completamente funcionando, México aún no se adhiere a mucho de lo ahí estipulado. Y sigue la carta diciendo: las acciones de México impactan una gama de industrias y pone a empresas de Estados Unidos y a sus trabajos en desventaja. Más adelante, en otro pedazo del texto que está ahorita en pantalla, dice, pone como ejemplo la industria eléctrica y dice: los inversionistas del sector energético, habla de los norteamericanos, cada vez tienen más problemas para recibir permisos en México por las políticas discriminatorias. Y esta parte no le dice, pero concretamente pues están hablando de la Comisión Federal de Electricidad, que es la consentida
del sector y pues tiene todas las ventajas en detrimento de la competencia. Más adelante el texto, la última partecita, otro de los ejemplos, dice: los requerimientos de etiquetado que pide México sin sustento científico, dice la carta, dificulta a los manufactureros de bebidas y alimentos exportar a México. Estos, Pedro, son solo algunos de los párrafos, pero hay muchas otras quejas en otros sectores. Está el sector telecomunicaciones también alzando la voz, está el sector médico, y esta es la carta que le llegó ya a Kamala Harris antes de esta reunión que se va a celebrar hoy en Washington, que acusa prácticas comerciales, esta carta, injustas para Estados Unidos por parte de México, que acusan que están ignorando lo que se firmó en el Tratado de Libre Comercio, y bueno, lo que decías antes del corte, si el objetivo con el que va esta delegación mexicana concretamente es acelerar o incentivar las inversiones tan necesarias a nuestro país, bueno, con estos antecedentes, pues claramente se van a topar con una pared, Pedro. Sí, yo creo que sí. Habrá que ver cuál es el manejo diplomático, ya que el secretario de Relaciones Exteriores va acompañado por el secretario de Hacienda y la secretaria de Economía, pero si la labor sensata tendría que ser llevada en términos económicos y comerciales, la labor diplomática pues tendrá que ir por encima. Y no sé qué traiga como argumento Marcelo Ebrard para justificar la actuación del presidente de la República sobre estas ideas proteccionistas que van por debajo de los acuerdos que a nivel comercial celebraron los dos países. Creo que la presión se va a acumular, Adriana, y que más pronto que tarde vamos a tener encima a capitalistas que han invertido cientos de miles de millones de dólares en la economía mexicana, y estos cientos de miles de millones de dólares no están siendo respetados, y no le auguro un buen camino a las políticas públicas emitidas por el presidente López Obrador, que van por encima de estos acuerdos que se pretende arreglar. Espero que se haga rápido y que, hombre, tú ya hemos visto, ahora que viene un impasse en la relación entre Estados Unidos y China, tendría que ser el momento para que México aprovechara esta coyuntura, y pareciera que Vietnam está mucho más a las vivas que lo que estaría Palacio Nacional aquí con la Cuarta Transformación. Y por ahí van a filtrar esta tarjetita con la recomendación del presidente seguramente de volver a insistir con el financiamiento norteamericano Sembrando Vida. Ese seguramente va a volver a ser un tema reiterativo. Vamos a estar al pendiente a ver qué surge de esta reunión, Pedro, y también de una reunión, ya nada más para finalizar, un anuncio que va a hacer hoy el presidente Biden por la tarde, del cual vamos a hablar seguramente el día de mañana, de todo esto, porque va a dar un anuncio sobre cómo se va a enfrentar, cómo se va a direccionar ya el combate en contra de la pandemia, nuevas medidas. Seguramente va a hacer una convocatoria a una cumbre global para finales de septiembre. Esto va a ser por la tarde, y mañana les platicamos en este espacio qué fue lo que dijo Joe Biden esta tarde, Pedro. Sí, bueno, ya lo veremos, y mañana creo que habrá materia, como decimos aquí de nota. Gracias, como siempre, querida Adriana. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro. Saludos para todos. También para ti. Hacemos un corte y regreso aquí con más noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Un resumen de lo más importante cuando falta minuto y medio para que sea la hora. Les ofrezco esta hora central decirles que la Alianza para el Cumplimiento del Comercio entre Estados Unidos y México demandó a la vicepresidente Kamala Harris en los Estados Unidos presionar a México y al gobierno del presidente López Obrador para que cumpla con el TEMEC, según afirma que López Obrador va en contra del acuerdo y los acuerdos que se han tenido entre Estados Unidos y México en función del TEMEC. Del lado mexicano viven en el limbo. Hoy hay una reunión del DEAN, que es una reunión que se suspendió en el 2016 con el presidente Trump, pero que espero que hoy retome el paso y haya en ello un principio de acuerdos entre Estados Unidos y México.
Se presenta el día de ayer por parte de la Secretaría de Hacienda y su titular Rogelio Ramírez de la O el paquete económico para el 2022, contemplando un crecimiento del 4.1%, esto luchando en contra de la recesión, una inflación del 3.4% y un precio de barril promedio de $55.10 durante el año que viene. Para el gasto a Pemex, un aumento de 16.8%, y para la Comisión Federal un aumento en el presupuesto para el año que viene del 7.7%, y para el Tren Maya un aumento del 66.6%. Entre estos tres proyectos estamos hablando de más o menos 1.200.000 millones de pesos. No, perdón, 1.200.000 millones de pesos, o sea, 1.2 billones de los nuestros, de los mexicanos, o sea, de los del sistema métrico, ¿no? Y esto es tremendo para la economía mexicana. Es algo así como la sexta parte del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2022. Por ejemplo, la Secretaría de Salud redujo en más del 40% la previsión de gasto para la compra de vacunas en el 2022. La población sin seguridad social también vio disminuido su recurso en un 21%. El Poder Judicial y el Poder Legislativo, así como órganos autónomos, solicitaron un incremento de más de 7,000 millones de pesos para el presupuesto en el 2022. Veremos, les decía yo en el editorial, que no se puede tener un país sin un ejercicio estricto del Estado de Derecho. Y si se le reduce presupuesto al Poder Judicial, pues entonces tenemos un problema justamente en ese ejercicio. Hacienda propone el régimen simplificado de confianza para personas físicas y morales de menores ingresos y con esto eliminar los regímenes actuales. Espero que sea bajo un principio de confianza mutua entre gobernados y gobierno y gobernados. El gobierno federal tendrá que devolver unos 1,000 millones de pesos en impuestos pagados indebidamente por Carmela Azcárraga Milmo, hija del fundador de Televisa, don Emilio Azcárraga Vidaurreta. José Díaz Moreno, alcalde de Tlahuelilpan, urgió a los gobiernos federal y al de Hidalgo apoyar para atender al menos 100 familias afectadas por las inundaciones que provocó el desbordamiento del río El Salado. El gobierno de Hidalgo ordenó la evacuación de personas que viven cerca del río Tula ante la alerta por la creciente del agua, luego de que se tuvieron que desfogar presas en el Estado de México y en Tula, que han traído como resultado una anegación mayor. Hay, 5,000 viviendas dañadas, 3,000 de ellas en Tula, así como afectaciones en 23 puentes vehiculares, 6 peatonales, 11 escuelas, 3 hospitales, según el gobernador de Hidalgo. Familiares de fallecidos en el Hospital del Seguro Social en Tula. Esta muerte fue dramática porque se inundó la planta baja del hospital, había gente en terapia intensiva, estaban con respiradores, se fue la luz, no había planta para que los respiradores siguieran funcionando y murieron 14 pacientes. Murieron así, entre el agua y el desahucio por falta de aire. Esto hace que Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, asegure que nadie les había advertido de la inminencia por una inundación y causó esto la muerte de 14 pacientes del Hospital General de la Zona 5, allá en Tula, en Hidalgo. Un hecho de negligencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, cuando tú tienes un aparato con signos vitales que están sosteniendo tu vida y de repente hay un bip de que se fue la luz, en primer lugar entra una pila, inmediatamente entra una planta, pero ese aparato no puede dejar de funcionar. Deja de funcionar el aparato, deja de vivir la persona. Es así. Bueno, 14 personas ayer murieron por ello. En este 2021, el COVID se ha convertido en la primera causa de muerte materna en México a nivel de gestación, o sea, mujeres embarazadas, según dice Caricia Etienne, la directora del
de la Organización Panamericana de la Salud. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ley Chayote por considerar que otorga al gobierno federal una enorme discrecionalidad para el reparto en el gasto de su difusión, que obviamente el presidente le está dando a sus medios favoritos. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, reveló que 2 jueces federales suspendidos y bajo investigación llevaban años violando mujeres. No se refirió específicamente a sus nombres. El gobierno de la Ciudad de México evalúa sancionar a la empresa que opera la línea 2 del cablebús, luego de que la planta de energía de emergencia no se activó en el sismo del pasado martes. Ahora, para el cablebús hay una multa a la empresa operadora porque no había planta para que siguiera el cablebús. Y para la falta de una planta en un hospital de Seguro Social en Tula, con 14 muertos, ¿qué hay, mis queridas autoridades? ¿Hay algo? ¿Hay algún tipo de responsabilidad o de sanción? No se ve desde aquí. Un tribunal federal confirma la inhabilitación por 10 años. Bueno, la traen, ¿no? ¿Hacia quién? Rosario Robles Berlanga, por supuesto. Y que esta mujer que lleva 2 años en la cárcel, ahora recibe encima el que no podrá ser, me imagino que no estará muy interesada en ello, funcionario público por la próxima década. Claudia Priscila M., quien era colaboradora de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del PRI en la Ciudad de México, fue detenida por trata de personas. No olvidemos que Cuauhtémoc de la Torre fue acusado de manejo de ámbitos de prostitución, y este hombre hoy se encuentra prófugo de la justicia. Entre inconformidades feministas, Maru Campos, rinde protesta como gobernadora constitucional de Chihuahua para el periodo 2021-2027. Movimiento Ciudadano pide al Tribunal Electoral suspender la vista de la FEPADE por la donación de 14 millones de pesos de la familia de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León. López Obrador dice que las acusaciones en contra de Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública, por parte del INE son para evitar que ella sea candidato por otra ocasión a el gobierno del Estado de México en este 2023. En promedio, el 58% de los niños que presenciaron violencia en sus hogares resultó afectado en su aprendizaje durante la pandemia, según Mexicanos Primero. La migración rebasó a Estados Unidos y a México. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza norteamericana, de enero a julio de este año fueron detenidos más de 1.113.000 extranjeros al intentar cruzar sin documentos hacia los Estados Unidos, una cifra que es la mayor que se ha dado desde el año 2000. Y además pienso que la cifra será creciente por el fenómeno económico que se vive luego de la pandemia y otras cosas en México y en el Triángulo Norte de América Central. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, pide a países ricos con suministros de vacunas contra el COVID que se abstengan de ofrecer refuerzos en la tercera dosis en sus países respectivos hasta por lo menos finales del año. El gobierno de la Florida no puede prohibir que las escuelas públicas ordenen a sus alumnos usar mascarillas para protegerse del COVID, sentencia John Cooper, juez del condado de Leon. Después de más de un año de disputas legales, fue retirada de Virginia la estatua de Robert E. Lee, general de la Guerra Civil que defendió la esclavitud bajo el principio de lo que fue la Guerra Civil norteamericana. Angela Merkel, canciller alemana, aceptó que es feminista a unos días de dejar el cargo luego de 14 años al frente de la Cancillería, es decir, del gobierno en Alemania, toda. Hoy estamos ante nuestro nuevo sitio, que es centralfmequilibrio.com. Ahí tenemos este sitio que está para ustedes. También les pedimos que bajen la aplicación de Central FM Equilibrio. Está muy bonita, está muy grata, está muy bien hecha, está muy limpia. Y yo les pido a todos ustedes que participen con nosotros a través de #Opinión Central. #Opinión Central. Mándenme un video de 20, de 30 segundos. Tomen un tema, el que ustedes quieran. Opinen. Este es un país que respeta y debe de respetar a la libre expresión. Te pido a ti que participes. Yo quiero que tu voz sea mi voz y que el tema central de este programa sea no lo que digo yo, no lo que dicen nuestros comentaristas y colaboradores. No, lo central tiene que ser lo que piensas tú. Regreso luego de esta pausa.
Conéctate con Pedro Ferriz de Con en esta era digital a través de centralfmequilibrio.com. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Y estoy, como siempre, con mi querido Roberto José Pacheco. Tiempo y forma es lo que se observó el día de ayer en la entrega del paquete presupuestal, el paquete económico para el año que viene. Y Roberto José Pacheco, como siempre, pendiente de lo que pasa en el Congreso. Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Roberto José? Buenos días. Buenos días, querido amigo. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, ayer, enarbolando la bandera de la austeridad, sin sorpresas ni tampoco con anuncios espectaculares, el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues entrega a la Cámara de Diputados, Pedro, este paquete económico 2022. El próximo año, dice el funcionario, será el año de la recuperación económica y será importante resolver retos que están asociados con la desigualdad, todos ellos causados por el impacto a la salud y también por el COVID-19. El paquete que entregó el día de ayer al Congreso de la Unión está constituido sobre 3 pilares, así lo informó el titular de Hacienda. Primero, apoyos para el bienestar de la población más vulnerable. El segundo, la estabilidad y solidez de las finanzas públicas, manteniendo la solvencia fiscal. El tercero es el apoyo a proyectos regionales de inversión que detonen el desarrollo social. Sobre esto dijo lo siguiente, escuchemos un fragmento. Tras varias décadas de abandono, esta administración recuperó como eje de política pública el desarrollo regional, especialmente en el sur-sureste del país, una región que estaba en el abandono, desconectada por décadas de la dinámica económica del resto del país. Bueno, en cifras para el 2022, los ingresos totales se estiman en 6 billones 172 mil millones de pesos. Este es un aumento del 7.5% en términos reales comparados con los aprobados el año pasado para este año fiscal. No se incrementan, Pedro, ni se crean nuevos impuestos. Esto obviamente tiene algunas connotaciones de carácter político electoral. Así también señala que la atención a la pandemia del COVID-19 en México tendrá para atacarla y enfrentarla un presupuesto de 800 mil millones de pesos para la adquisición de vacunas. Este es un fragmento de lo que dice el funcionario. Ahora bien, los recursos para seguir haciendo frente a la pandemia están plenamente garantizados en este presupuesto. El sector salud sigue haciendo frente a la contingencia sanitaria y el Programa Nacional de Vacunación ha mostrado ser efectivo en la reducción de las defunciones y mitigación de las consecuencias de salud en la población. Bueno, y en tasa de crecimiento se prevé un 4.1%. Aquí hay una diferencia de análisis por parte del Banco de México que prevé de 3.6%. La Hacienda prevé 4.1%. Aquí tendrán que valorarlo. El precio de la mezcla mexicana de exportación está programado en $55.1 por barril. En fin, muchos números, cifras alegres. Hay que analizarlo. Los analistas financieros tendrán chamba. A mí lo que me salta, Pedro, en este presupuesto, en este paquete económico, es lo que el gobierno piensa recibir de ingresos y lo que piensa gastar. Ahí hay una diferencia. Yo no sé cómo lo vayan a hacer. En ingresos piensan recibir, como lo acabo de mencionar hace unos momentos, 6 billones 172 mil millones de pesos. Y piensan gastar 7.48 billones de pesos, un alza de 8.6%. Ahí hay que, no es lo mismo lo que tú presupuestas, lo que tú ganas y lo que gastas. Entonces ahí para mí me saltan estas cifras. Los analistas financieros, ojalá puedan dar explicaciones en torno a ello. Por lo pronto hay confianza, que creo que es lo importante. Ayer en la Cámara de Diputados, legisladores que hicieron sola palabra, el presidente de la mesa directiva y el presidente de la Jucopo, externaron su confianza que antes del 15 de abril, fecha límite, habrá paquete económico del 2022. Pedro. Gracias por este reporte. Hay
muchos detalles económicos finos que habrá que analizar durante este periodo de aquí hasta fin de año, pero por lo pronto algunas de las cifras de este paquete económico sí que sorprenden. Roberto José, como siempre, muchas gracias. Hasta luego, Pedro, buen día. Gracias y buenos días. Me están también informando que en el hospital de Tula sí había planta de luz. Sí había planta de luz, pero que la planta de luz también estaba inundada. Y con esto, la muerte de 14 personas. Vamos con... ¿Tenemos a Gerardo? Gerardo Duque nos tiene información desde Televalles en el 8.1, allá en Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Te saludo, querido amigo, buenos días. Pedro, gusto en saludarte, muy buenos días. Fíjate que la exaspirante de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, la tristemente célebre Mónica Liliana Rangel, fue encarada por una simpatizante de ese mismo instituto político. La también exsecretaria de Salud Estatal, Rangel Martínez, quedó impávida, Pedro, ante la mujer que le recriminaba ratera. Deberías estar en la cárcel, le dijo. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió. Desfalco que tú hiciste, tú fuera, tú deberías estar en la cárcel, porque desfalcaste es el magistrado, deberías de estar en la cárcel, deberías de estar en la cárcel. No me han podido sacar una tomografía porque ¿de algún medio de comunicación? No me digas por qué. ¿Me puedes decir de cuál? Porque no me estoy diciendo lo que postura. Me estoy diciendo con quién ha desfalcado el hospital central. El hospital central está en quiebra. ¿Por qué no han tenido cuenta? Recordemos, Pedro, que no obstante haber sido candidata de Morena a la gubernatura, Mónica Rangel se mantuvo fiel a las administraciones priistas durante más de 2 décadas. Luego de este episodio que acabamos de ver y escuchar, fue necesario que intervinieran algunos asistentes de ella, de Mónica Rangel, para apaciguar a la manifestante claramente enojada. El episodio ocurrió durante un encuentro de integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional realizado hace unos días aquí en la entidad potosina, con la presencia de figuras nacionales del partido de Morena, como Citlali Hernández. Así que, pues, sigue siendo no muy bien vista Mónica Rangel al interior de Morena. Fuerte, la increpó, y todavía le preguntaban sus asistentes, ¿vienes de algún medio de comunicación? No, yo soy militante de Morena, le decía. Soy militante de Morena y punto. Pareciera como si todo lo agresivo tuviera que ser de los medios de comunicación, y entre ellos no podría haber ningún tipo de disentimiento, como el que sí se presentó el día de ayer. Gerardo Duque, siempre es un placer el saludarte. Un saludo a Ciudad Valles y a toda la zona de la Huasteca. Un abrazo muy cariñoso. Igualmente, Pedro, un abrazo. Gracias también para ti. Hacemos un corte. Habrá más noticias. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Pues no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, y Maru Campos asciende a partir del día de ayer al gobierno del estado de Chihuahua, y como siempre Akbar Delgado nos informa. Querido amigo, te saludo esta mañana. Pedro querido, desde la magnífica frontera de Ciudad Juárez, escribiendo una nueva historia, Chihuahua cuenta ahora con la primera mujer gobernadora del estado, en manos de, tú ya bien lo dijiste, la panista María Eugenia Campos Galván. Ayer protestó ante los chihuahuenses en el inicio de la administración 2021-2027. En el marco de esta magnífica frontera, Maru Campos definió esta administración como la hora de ponernos manos a la obra, remangarnos la camisa, y ¿qué crees? Poner orden en la casa. Ante la salida del también panista Javier Corral, su antecesor, quien dejó una deuda y pasivos por casi 11,000 millones de pesos, la ahora gobernadora de Chihuahua manifiesta: duele el engaño, pero es momento de ver hacia adelante, y aseguró que van a poner orden en casa. No me voy a doblegar ante esta situación. Vamos a escuchar sus palabras. No me digan que no podemos darle carpetazo a 11 de los 11 años más oscura de nuestra historia en el gobierno. Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de Chihuahua. Hoy comienza una nueva historia, una historia en que la unidad dejó de ser un discurso y se transformó en una forma de gobernanza, una nueva forma de hacer gobierno, un gobierno siempre cercano,
y de resultados para la sociedad. Y es que en un gobierno plural con personajes de distintas corrientes políticas, la gobernadora chihuahuense presentó 10 líneas de acción que van a regir la hacienda pública y reiteró, el dinero de la ciudadanía se va a administrar con honestidad, transparencia y eficiencia. Y dijo así, mi gobierno no va a ser responsable ni displicense. La deuda y los pasivos en Chihuahua creció de 53,518 millones de pesos en el año 2016 a más de 72,000 millones al día de hoy. Aún con todo esto, Maru Campos se comprometió con los chihuahuenses a abatir el caos financiero a más tardar en 3 años de su gobierno y tendrá un balance presupuestal sostenible, es decir, 0 déficit. A poner orden en casa, dice Maru Campos, querido Pedro. Sea, querido amigo, y bueno, la deuda de repente se fue hasta las estrellas y vamos a ver cómo rayos se contiene toda esta problemática en medio de muchas otras que hay en la zona de la frontera que habrá que corregir, entre ellas el crecimiento de la delincuencia organizada que ha venido teniendo hoy desafortunadamente influencia en muchos ámbitos de la vida del Estado. Espero que así sea y que vaya pronto un ejercicio del Estado de Derecho con esta mujer que, bueno, esperamos que pase de las buenas intenciones a las buenas acciones. Querido Akbar, te abrazo con mucho cariño. Igualmente, Pedro, sin más, te reitero, aquí en Ciudad Juárez, en Chihuahua, te estamos esperando. Tienes que venir, querido, hay unos burritos maravillosos. Ahí podemos ir, hay un lugar que me encanta que se llama El Tragadero. No sé si hay así. Ahí voy para allá. Bueno, salúdame al dueño, que es un querido amigo ahí de la vieja XEW, la voz de la América Latina, desde México. Es muy cierto, Pedro. Bueno, pues ¿quién no ha gozado, de quienes hemos tenido el privilegio de estar ahí, de ir a ese lugar a comer allá al Tragadero, unas tortillas con chicharrón, que para qué les cuento. Voy directamente con Tirsa Duarte, al estado de Morelos. Te saludo, Tirsa, esta mañana. Pedro, buenos días también a todo el auditorio. Pues comentarte que desde este fin de semana y hasta el pasado martes, aquí en el estado, en Cuernavaca específicamente, han asesinado a 2 activistas. El fin de semana fue Rodrigo Morales, quien era defensor del ambiente, y la versión oficial es que se trató de un asalto mientras él salía del banco. Sin embargo, su cuerpo presentaba al menos 6 impactos de bala. Y este martes fue también ejecutado Alejandro García Zagal, quien era mejor conocido como el Chepe. ¿Quién era él? Un activista social de los principales organizadores de manifestaciones en contra de la falta de agua y demás carencias de servicios municipales. Fue ejecutado en su casa de gestoría en la colonia Antonio Varona. Su sobrina, Josefina García de León, exigió justicia a las autoridades y una investigación en contra de la regidora de Cuernavaca, Albina Cortés Lugo, pues hace un par de semanas amenazó de manera directa a su tía. También exigió la revisión de las cámaras de seguridad que se ubican en la zona y reiteró que es esta misma regidora, en marzo del 2020 fue denunciada junto con el actual alcalde Antonio Villalobos Adán ante la Fiscalía General del Estado por presuntamente haber enviado a una persona a matar al Chepe. Él en su momento lo denunció y hizo pública esta denuncia. Escuchemos parte de lo que comentó su sobrina. Ya anteriormente le habían dado un rojón a alguien que no le gustó algo. Pues yo, con mis familiares, Y bueno, al lugar de los hechos, después de este asesinato, arribó el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, y consideró lamentable este hecho violento en esta colonia donde hace más de un año fueron asesinados varios jóvenes que se encontraban velando el cuerpo de un amigo que pues había fallecido en un accidente en la autopista, y detalló que pues se mantienen trabajando en ese sentido y que se harán las investigaciones correspondientes. Sin embargo, pues en aquel caso de los jóvenes, en el que al final resultaron 10 personas muertas, no hubo resultados, y pues ahora la familia sí exige justicia contra el asesinato de este defensor ambientalista y de este activista social, Pedro. Muy bien, pues es una pena lo que está viviéndose en el país cuando el presidente de la República dice que todo el mundo aquí en México es libre de pretender y de plantear lo que sea. Estos activistas encontraron la muerte
y no pasa nada. Tirsa, es como siempre un placer el verte. Gracias igualmente, Pedro. Gracias. Tirsa Duarte con información desde Cuernavaca, en Morelos. Vamos a hacer una breve pausa. Pedro Ferriz Híjar nos explica por qué se están pidiendo en este paquete para el año que viene, este paquete presupuestal, más de 5,000 millones para un avión para el presidente. ¿De qué se trata esto? Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Estoy con don Pedro Ferriz Híjar esta mañana, quien saludo. ¿Cómo le va? Ya casi es viernes. Mi querido y nunca bien ponderado. Oye, pues se presenta el presupuesto de egresos ya por el nuevo secretario de Hacienda, Ramírez de la O. Llama la atención, y ahorita entrar de lleno a lo que mencionabas antes de entrar aquí al programa, a ver si me ayuda aquí la gente a leer, ¿no? Porque lo quiero presentar tal y como lo dice en el presupuesto de egresos. Si me lo ponen, por favor, en pantalla. No, para la gente que no lo alcanza a ver bien, en esta página, en donde están los rubros de la Sedena, en el programa presupuestario, se ve perfectamente que dice adquisición de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor, esto por la clave novena en la denominación de la Ciudad de México, o sea, en la Sedena, por un total de 5,792,115,303 pesos. Pues, ahora, ¿qué van a comprar? Está chido. Este año, o sea, asignado para el 2022, estamos hablando de 331,390. No, 331 millones. 331,390,000, sí. Eso es lo que se tiene asignado para este año. ¿Por qué? Entonces, no es que se esté comprando un avión nuevo. Esto creo que hay que dejarlo claro. Esto es el pago del avión que no salió ni en la rifa. O sea, estamos hablando del arrendamiento financiero. ¿Cuánto se debe del avión? Casi 6,000 millones. Es lo que se debe del avión, de este avión que no usa el presidente. Este avión que se iba a vender, que se iba a rifar, que ya se tenía un comprador, que ya se le había dado $1 millón de apartado, etcétera, etcétera. Pues total que mientras se vendía, la Secretaría de la Defensa decidió suspender los pagos del arrendamiento. Y como no se vendió y no salió ni rifado, ahora lo tienen que volver a incluir. Entonces, ahí está el costo total de lo que se debe del avión y lo que se tiene que ejercer este año. Esto todavía se le tiene que sumar pues el mantenimiento. Si lo van a volver a mandar a California, pues se tendría que pagar también en California. Bueno, me imagino que estará incluido todo esto ahí, ¿no? En estos 331 millones de pesos. Esto nada más es exclusivamente por el pago del arrendamiento. Qué bárbaro. Esto es lo que cuesta el arrendamiento. Ahora, no puedes tú, o sea, cuando tienes un arrendamiento de lo que sea, de un avión, de un coche, de una lancha, de lo que sea, no puedes de repente decidir no pago. Ya no lo pago. No, pues siendo el Estado mexicano, pues no. Pero pues, ¿qué dirá Boeing? De todas maneras, lo vamos a vender ya, y cuando se venda, se los pagamos. No se vendió, ya pasó un año de que se rifó el avión, porque el avión se rifó el 15 de septiembre del año pasado. Pero ya antes de eso, el presidente no utiliza el avión desde que llegó a la presidencia de la República. Van 3 años que ese avión, para lo único que se ha movido, básicamente ha sido para ir a California a guardarse, regresar, moverlo tantito, pues nada más, ahora sí que para que no se pegue el motor. Para que no se oxide. Para que no se oxide. Y fuera de eso, ahí está el avión presidencial y aquí está en el presupuesto. Y pues para los que se sientan engañados, este presupuesto fue presentado en septiembre del 2021. Ahí está la fecha para que no les vaya a mentir Andrés Manuel López Obrador. Ahora, también me llama la atención cuáles son los proyectos prioritarios del presidente en términos de este presupuesto presentado. El presupuesto del bienestar. Y llama la atención algunos rubros que te quiero poner aquí en pantalla, la gente que nos sigue a través de las redes sociales y a través de la aplicación. Primero que nada, llama la atención el monto de lo que se va a gastar para pensión para adultos mayores. No con ello diciendo que no se debe de gastar en una pensión para adultos mayores, pero sí tenemos que tomar en consideración que estos 238,014 millones de pesos que van a gastar, es en millones de pesos. Es en millones. Es en millones de pesos. Es en millones. 238,014 millones de pesos. Es una cantidad muy, muy, muy importante. Es más de $250 millones. Exacto. Ahora, esto, dale una proyección a 3 años. Esto va a tener que crecer por lo menos en un 25%.
Nada más para que tengamos la proyección de lo que será la pensión para adultos mayores dentro de 3 años, que sería la salida del presidente. Acuérdate que estos programas ya son elevados al cuarto constitucional, por lo tanto tienen una obligatoriedad transeccional. Después nos vamos a Jóvenes Construyendo el Futuro. 21,196.6 millones de pesos para este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que no son trabajos permanentes, son trabajos temporales, son apoyos en efectivo y no se tiene que dar ningún tipo de comprobación de que estás recibiendo el dinero. Fíjate qué bonita forma de robar. Es una forma de robar. La forma de robar más bonita que hay es en efectivo, ¿no? En cachete, acá, para que se tenga, para que se floree. Bueno, ahí están estos 21,196.6 sin métrica, pesos, sin alguna métrica y sin ningún sustento de decir ¿por qué te estoy dando este dinero? Ahora me voy a otra. La producción para el bienestar. ¿Alguien del público que me pueda explicar qué es eso o para qué es la producción del bienestar? Y tiene 14,006.7 millones de pesos, en donde otro rubro, en cachetito, aquí, puro efectivo. Las universidades del bienestar. ¿Dónde están? Primero, ¿dónde están? Estas universidades que ya se construyeron, pero no las hemos visto. Vean la relación, por favor, de la diferencia de gasto. 1,037 millones de pesos. Nuevamente me voy a la producción del bienestar. 14,006 millones de pesos. Sembrando Vida, 29,446 millones de pesos. Son cantidades enormes. Después tenemos el Tren Maya. Ve la diferencia entre el gasto del Tren Maya y entre la pensión para adultos mayores, para que tengamos la diferencia, para que veamos todo lo que estamos gastando en adultos mayores. 63,000 millones para el Tren Maya y 200 y tantos mil millones, 238,000 millones para adultos la pensión mayores. De los viejitos. Y digo, no quiero con ello nuevamente, porque es un tema muy sensible hablar de los viejitos y de la ayuda que se les da, pero los viejitos están costando mucho, mucho, mucho dinero en un país que no está buscando que la actividad económica de la edad de producción de un ser humano más importante, que es entre los 20 y los 50 años, exista para poder mantener a estos que están arriba. Si México no tiene un crecimiento económico y si México no tiene generación de empleos, al ratito, ¿cómo le vamos a pagar a los viejitos? No tendremos de dónde sacar los recursos. No tendríamos de dónde sacar los recursos. Parque Ecológico Lago de Texcoco, 2,100 millones de pesos. Ahí está el viejo aeropuerto. Y hablando del viejo que nunca se inauguró. Nunca se hizo, pero se va a hacer un parque ecológico bien bonito, en donde existe la posibilidad de que se haga una recreación de lo que fue México Tenochtitlan. ¿Va a haber gansos? ¿O patos o algo así? Íbamos a traer cisnes, pero como son de la reina Inglaterra, ya no se pudo. Entonces, otra cosa que es importante, hablando del aeropuerto, ahorita que lo estamos viendo en el presupuesto. Air Canada ya se pronunció y dijo, nosotros, pero no vamos a usar ese aeropuerto, pero ni regalado, ni aunque no nos cobren, nos vamos a ir a utilizar el aeropuerto Felipe de Jesús Ángeles. Ya que lo hace Air Canada, muchas otras aerolíneas internacionales que no pueden ser presionadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dicen no lo vamos a usar. Detrás de Air Canada vendrán grandes grupos como Continental, Delta, United Airlines, etcétera, que no van a querer utilizar este aeropuerto, que además les voy a decir una cosa, México todavía no se eleva de categoría aeroportuaria, por lo tanto el aeropuerto Felipe de Jesús Ángeles solamente podrá ser utilizado como un aeropuerto local. No tiene permiso ahorita para poder recibir aerolíneas internacionales. El único que se ha aventado el tiro de aceptar al aeropuerto Felipe de Jesús Ángeles como su base ha sido Viva Aerobús. Todas las demás aerolíneas ahora reciben la presión del gobierno federal para decirles o me mandan vuelos para allá o les restringo los vuelos que pueden ustedes recibir en la Ciudad de México en despegues y aterrizajes. Entonces, esto se está convirtiendo en un capricho que va a ser muy costoso y que, aparte de todo, todavía no tiene todos los permisos de viabilidad aérea. Pues vaya problema que tiene ese aeropuerto, para su operación. Es un elefante blanco. Ya, de salida. No, pero en este caso es un mamut. Es un mamut. Es un mamut. Sea mamut. Mamut blanco. Hacemos una. Gracias, querido. Gracias, Pedro Ferriz. Hija, por tu presencia aquí. Hacemos un corte. Regreso con Enrique Ruiz del Río en Central Dynamics, luego de este corte.
Central Dynamics en Central FM Equilibrio. Enrique Ruiz del Río conmigo para llevar este Central Dynamics hasta tu interés. ¿Qué tanto a ti te puede interesar algo que se propone desde aquí y algunos otros lugares del mundo? ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal, Pedro? Me da como gusto siempre saludarte. Muy buenos días. Estamos muy entusiasmados porque empieza a tomar forma de manera importante el evento que celebraremos el 2 y 3 de diciembre para la promoción de inversiones a través de talleres educativos en los que van a existir diferentes especialistas que nos van a estar ayudando, pero hoy es un día importante porque queremos hacer un anuncio de una alianza estratégica que viene como anillo al dedo. Espero que suene mal lo de anillo al dedo. Que no suene a COVID. Pero tenemos al presidente de la Asociación de Empresarios de México en su capítulo de Woodlands, a Arturo Gutiérrez, con el que queremos hacer este anuncio que es importante para los empresarios que quieren venir a México y a Estados Unidos, desde México, y para los empresarios mexicanos que ya están hoy en día viviendo en Estados Unidos y que quieren tener una ventana amplia para conocer cuestiones relativas a inversiones, migración, todo lo que tiene que ver con la vida en este país. Querido Arturo, te saludamos esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos, hermanos. Aquí estamos ya, un cafecito artesanal aquí con el café de un amigo que es parte de la Asociación de Empresarios, y me gustaría darte las gracias por este espacio que nos brindan a la asociación y un gusto de poder hacer alianza con tremendas personas como ustedes. No, al contrario, pensó que es algo que para nosotros resulta un privilegio porque, mira, Arturo, se ha venido cada vez concentrando más y más aquí en los Estados Unidos un interés de parte de la comunidad mexicana en diferentes puntos de la República Mexicana para llegar aquí a esta zona de los Estados Unidos y pues promover parte de lo que ha sido la gestación de su propio patrimonio y vertirlo aquí en nuevos negocios. La propia AEM, la Organización de Empresarios, la Asociación de Empresarios de México, mexicanos, es parte de todo este fenómeno que se ha dado históricamente y que creo que en esta etapa se está haciendo cada vez más grande esta ola de interés por Texas y de interés por los Estados Unidos y por invertir. Sí, la verdad que este es un gran país y lo que tratamos en la Asociación de Empresarios es acoger a los mexicanos que van llegando para ayudarles con esa curva de aprendizaje. Llegas perdido, no sabes exactamente quién es quién. Entonces muchos dicen, ¿cómo hacer $1 millón en Estados Unidos? Es trayéndote 5. Entonces queremos ayudar a que eso no pase. Tratamos de ayudarlos en todo cuando llegan aquí, acogerlos. La asociación empezó hace 30 años en San Antonio y ya hemos abierto diferentes capítulos. Yo ahorita soy el presidente aquí de la ciudad de Woodlands, que esta área es el norte de Houston, 30 minutos. Un área muy bonita, muy boscosa, bien planeada, que la verdad que es un paraíso, la verdad. Está tan bonito esta área que la gente viene y se da cuenta. Entonces hay muchas oportunidades, pero entre esas oportunidades pues hay que tener mucho cuidado también. Entonces tratamos en la asociación de blindar esos a las personas llegadas, ayudarlos con esa curva, ¿no? Que llegas medio perdido, pero hay muchas formas de invertir, hay muchas alianzas que se pueden hacer. Tenemos buenas conexiones con el puerto de Houston, tenemos conexiones con el Consulado de México, hacemos alianzas con las otras chambers. Entonces pues estamos aquí para ayudarlos. Y ahorita con esta iniciativa que traen se me hace perfecta y vamos a tratar de apoyar lo más posible para que más gente pueda disfrutar de Estados Unidos en la forma legal. En la forma legal y con una perspectiva, como dices tú, no se trata de ganar $1 millón para perder 5, sino de llegar aquí y hacer con inteligencia, con la asesoría adecuada, con los expertos. Aquí todo se mueve con especialistas en todos los órdenes y se pueden hacer muy buenos, legales, bien hechos negocios en los Estados Unidos, y gracias a organizaciones como la que tú encabezas, que todo esto lo podemos promover a través de lo que será esta reunión del próximo día. El Investor Summit, que se va a llevar a cabo el 2 y 3 de diciembre en el Woodlands Resort. Ya lo podemos decir con todas sus letras, es un lugar espectacular
aquí en la zona de Woodlands. Y tendremos varios conferencistas, tendremos también varios talleres educativos, tendremos abogados migratorios. En este caso nos va a acompañar el abogado Luis Gess, que nos va a dar información de servicios migratorios. Nos va a ayudar Arturo para darnos todo un entorno de cómo son los negocios en Estados Unidos. Arturo Gutiérrez en su calidad de presidente de la EM. Estará Ernesto Corral también hablando de la forma de desarrollar negocios por esta parte del mundo. Rodolfo Maya en la parte de impuestos y de multifamily. Y obviamente el cierre de esto es importante con tu presencia, ayudándonos a hacer un resumen de todo el ejercicio. Pues será todo un privilegio, Arturo Gutiérrez. Para mí es también un privilegio decir que somos amigos, que te quiero mucho, que aprecio muchísimo el trabajo que estás haciendo por mexicanos aquí en los Estados Unidos y por México en su conjunto, y que estar de la mano en este proyecto nos enorgullece y aparte nos compromete. Y te mando un abrazo muy, muy cariñoso, querido amigo. Gracias. Igualmente. Para información, saludos. Por favor, que nuestro auditorio se refiera a la página de Central Dynamics, www.centraldynamics.info. Ahí está el apartado de la conferencia, nos ponen sus datos, los contactamos y les damos toda la información de manera personalizada. Así será. Gracias, Arturo. Gracias, Enrique. Gracias, México. Gracias, nuestro querido público. Hay una buena convocatoria y solamente hay 100 lugares y prácticamente ya estamos llenos. Yo les pido, por favor, que a través de centraldynamics.info se pongan en contacto con este Summit a celebrarse a principios del mes de diciembre. Hacemos un corte. Enrique Ruiz del Río. Gracias, señor. Pedro, gracias y buenos días. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Y ya con esta información nos vamos y les agradecemos, como siempre, el favor de su atención. Esta ha sido la emisión de Central FM Equilibrio, en su primera emisión con Pedro Ferriz de Con. Todo este equipo de trabajo, siempre agradecido con ustedes por acompañarnos. Les invitamos a que a lo largo de esta jornada estemos en comunicación a través de YouTube, de Facebook, de nuestras plataformas, en diferentes instancias, en nuestra aplicación, ahí on demand, y por supuesto a través de www.centralfmequilibrio.com. Gracias a nuestras estaciones de radio, hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Esto ha sido todo. Me despido y les deseo que tengan ustedes un buen día de trabajo. Gracias. Hasta mañana. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.